el requisito para ser obradorista y ser candidato de López Obrador, pues es ser delincuente. A Obrador le encanta ser delincuente y quiere a los delincuentes. Son sus ídolos. Por eso su gran cuate, su gran amigo es Daniel Ortega, al que invitó al desfile. ¿Saben quién es Daniel Ortega? El dictador más terrible que hay. Nada más que es de un país pequeñito como Nicaragua. Es un tipejo que encarcela a los opositores, los expulsa del país. También Evo Morales, un tipejo, un delincuente horrible, dictador espantoso. Maduro, Nicolás Maduro, Díaz-Canel, Putin, el ruso que estaba agrediendo a Ucrania, y ahora los terroristas de Hamas son a los que defiende y no defiende al pueblo agredido. Entonces, pues era de esperarse. ¿Quién iba a ser la candidata a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México? Pues una delincuente, que es Clara Brugada. ¿Por qué? ¿Se acuerdan del caso Juanito? En el caso Juanito, Obrador, como un vil delincuente, como un traidor, hizo que Clara Brugada ganara sin ganar, porque Obrador, como traidor, traicionó a su partido, el PRD, y apoyó a una candidata del PT, que era Clara Brugada. Y para eso es una farsa, pero de lo más delincuente, de lo más inmoral, como es Obrador, de poner a un candidato que se llamaba Juanito, un hombre sencillo del pueblo, que en forma descarada y cínica lo puso a competir por el partido, y traicionando al PRD lo puso a competir por el PT, y dijeron voten por él, y le dijo enfrente de la gente: ¿cómo te llamas? Juanito. Ni siquiera sabía cómo se llamaba el sujeto al que estaba poniendo, pero como hay tantos obradoristas porquería humana que lo apoyan a Obrador, pues votaron por Juanito. Ganó Juanito porque le había dicho Juanito, y luego hicieron que Juanito renunciara para darle el puesto, ¿saben a quién? A Clara Brugada. Clara Brugada no ganó. Le dieron el triunfo que obtuvo Juanito por la porquería moral de López Obrador. Y hicieron renunciar a Juanito. Y claro, le buscaron cosas. Es un hombre del pueblo. Le buscaron cosas y lo obligaron, y ya le dieron la alcaldía de Iztapalapa a Clara Brugada. ¿Se dan cuenta cómo Clara Brugada no ganó? Y cómo fue un robo y cómo fue una porquería moral y una traición de López Obrador y Clara Brugada. Es increíble que ahora habiendo tantas personas, a esa la eligen, y que es la candidata y no Harfuch, otro tipejo de Morena, de la Ciudad de México, que era de la seguridad pública, involucrado en el caso Ayotzinapa, en gran cantidad de actos de delincuencia. Claro, era secretario de Seguridad de la Ciudad de México, de Morena, pues obviamente puro delincuente. Y como Obrador no quería a Harfuch porque había trabajado también en gobiernos que habían sido con el tiempo del PAN, pues claro, lo quita y ponen a quién, a Clara Brugada, a la otra delincuente que no fue alcaldesa nunca, y luego no sé cómo le hizo que volvió a quedar, la ratificaron, porque son puros delincuentes. Ahora Clara Brugada, que se robó la alcaldía, Iztapalapa, ahora es la candidata. Pero igual que Delfina Gómez, gobernadora del Estado de México,
lo mismo, estaba acusada de extorsionar a los trabajadores de Texcoco, del municipio de Texcoco. Estaba dictaminada como delincuente. Claro, ahorita ya Obrador ya hizo que le quitaran el acto delictivo, pero de que lo tenía, lo tiene. ¿A quién eligió Obrador para ser gobernadora del Estado de México? A una delincuente, a Delfina Gómez, que además la puso también de secretaria de Educación Pública, donde se robó 800 y tantos millones de pesos, 800,000, no sé cuánto. Dos delincuentes, pero también ¿a quién? Pues al mismo López Obrador, que es un delincuente, que no ganó la presidencia, porque tampoco fue jefe de gobierno de la Ciudad de México cuando fue, porque no tenía los 5 años de requisito para ser candidato a jefe de gobierno de la Ciudad de México. Y con esa corrupción compitió y ganó, que por cierto, si hubiera durado la campaña 2, 3 semanas más, le ganaba Santiago Krill, porque lo venía alcanzando. Entonces, Obrador corruptamente fue jefe de gobierno de la Ciudad de México, o sea, no fue jefe de gobierno de la Ciudad de México, nunca, por ley no fue. Delfina Gómez, por ley, no es gobernador del Estado de México. Y Clara Brugada, por ley, no fue alcalde de Iztapalapa y tampoco va a ser jefa de gobierno de la Ciudad de México, porque seguramente se van a robar la Ciudad de México. Así como se lo robó Delfina Gómez, con un abuso del dinero del erario público del país para apoyarla a ella, a Delfina Gómez, y se robó la gubernatura. Se la va a robar probablemente Clara Brugada, la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Y la otra, ¿quién es? Claudia Sheinbaum, la acusada de todos los actos de corrupción junto con Obrador, que hizo Obrador cuando fue jefe de gobierno de la Ciudad de México. Entre ellos, desfalcos en la construcción de los segundos pisos del periférico. Y Obrador, ya desde jefe de gobierno de la Ciudad de México, era un corruptísimo que le daba dinero a viejitos fantasma que no existían, como lo sigue haciendo ahora en la presidencia, a viejitos en el padrón que no existen. Vean cómo Obrador se inclina por los delincuentes, porque él es un delincuente. Se inclina por los dictadores, porque él es un dictador. Entonces, López Obrador no es presidente de la República. ¿Por qué? Porque durante más de 5 o 6 años hizo campaña para la presidencia para este 2018 sin que fueran los tiempos de campaña, porque recibió moches continuos para apoyar su candidatura a la presidencia. Ahí está Pío Obrador, Martín Obrador, porque rebasó los topes de gastos de campaña, porque hizo una guerra totalmente sucia, porque el INE, no sé cómo intervino Obrador, que lo que decían los otros partidos de oposición sobre las corruptelas y cosas horribles de Obrador, decían que era sucia, que eran guerra sucia, pero toda la agresividad del PT y de Morena hacia el PAN y el PRI era válida. Entonces no es presidente López Obrador de México. Se robó, usurpó, es un presidente, ¿cómo le llaman? Espurio. Se robó la presidencia y se robó la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Y Clara Brugada se robó la alcaldía Iztapalapa. Y Delfina Gómez se robó la gubernatura del Estado de México. Y Claudia Sheinbaum probablemente sea la presidenta, porque se van a robar la presidencia. Puros delincuentes, ¿ya se dieron cuenta? Clara Brugada se robó la alcaldía Iztapalapa. Obrador se robó la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Sheinbaum se va a robar la presidencia probablemente. Delfina Gómez se robó la gubernatura del Estado de México. Y Obrador se robó la presidencia. Puros delincuentes. Es más, y Obrador apoya a los dictadores porque él es un dictador. Ya fue dictaminado el tirano mundial del 2022. Porque es un delincuente, pero es un asesino. Mató a su hermano cuando estaba en la adolescencia, él. Y
es el mayor asesino de México. Por falta de medicamentos ha muerto mucha gente en este gobierno del Obrador. Por el aumento del crimen, de la delincuencia, horriblemente, terriblemente en su gobierno. Más muertos. Por el pésimo gobierno en el manejo del COVID, Obrador, haciendo que México fuera tercer lugar mundial de muertos, primer lugar de personal médico muertos, primer lugar de letalidad, y además hay mayor cantidad de masacres, mayor cantidad de desaparecidos, y ahora en los desastres es también un asesino, no los atendió a tiempo. Claro, ahora está haciendo su payasada de que está ayudando. Pues tiene que ayudar, es su obligación. Así como hizo la payasada de poner vacunaciones en el COVID, que dijeron que era un gran benefactor cuando era su obligación poner las vacunas, y México fue de los peores en la vacunación en el COVID. Lo dijo la Organización Mundial de la Salud. No lo dicen los opositores, lo dice la Organización Mundial de la Salud, que fue el peor en el COVID y en la vacunación en el COVID. ¿Y cómo lo manejó Morena? Que Obrador y Morena estaban poniendo vacunas cuando todos los países estaban poniendo vacunas. Bueno, como se dan cuenta, Obrador es un delincuente y ama a los delincuentes, se siente aliado con ellos. Por eso dice a los delincuentes abrazos, no balazos. Por eso está asociado con el narco. Por eso liberó a Ovidio. Dicen que para que no hubiera más muertos. No, lo liberó como un delincuente. ¿Por qué? Porque ya Ovidio estaba detenido, ya no podía haber más muertos, y lo liberó. Eso es un acto de delincuencia de Obrador. Y dice y por eso va a ver a la mamá del Chapo a Badiraguato. Dicen que iba a hacer unas obras a Badiraguato y se encontró a la mamá del Chapo, que le pidió que le apoyara a su hijo, el Chapo Guzmán. No, ir 7 veces a Badiraguato a una obra, no, iba a buscar a la mamá del Chapo. Porque es un delincuente, es un narcodelincuente, ya está comprobado. Ya por eso el Mayo Zambada dijo que es del narco y del cártel de Chapo Guzmán, que le daban dinero a Obrador corruptamente para sus campañas. ¿Ya se dieron cuenta cómo Obrador quiere a los delincuentes y a la gente buena la odia? Porque él es un delincuente, es un dictador, es una porquería humana, López Obrador. Espero que me hayan entendido. Y también quería poner a Gatell como candidato a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, cuando fue el más vil, arrastrado, inmoral en el manejo de la pandemia, López Gatell. Gracias.